Imaginen esto, si pueden. Una adolescente, apenas con 15 años recién cumplidos, envuelta en una timidez casi palpable, pero poseedora de una voz que no solo podía detener el tiempo, sino también encender pasiones y encandilar a multitudes enteras. Esa era Sonja López, un diamante en bruto esperando ser descubierto, una promesa susurrada por el destino que estaba a punto de irrumpir en la escena musical de una manera que nadie había anticipado. Fue en un instante, un giro inesperado del destino, cuando su camino se cruzó con el mismísimo Carlos Colorado, la mente maestra detrás de la legendaria Sonora Santanera. Aquel encuentro no fue una simple audición, fue una epifanía, un momento cumbre que transformaría para siempre la vida de esa joven talentosa. Su voz, pura y vibrante, resonó con una fuerza que prometía un éxito arrollador y una gloria que estaba por escribirse. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Sonja López se transfiguró por completo, dando paso a una nueva era. Fue bautizada con un nombre que pronto se convertiría en un grito de guerra en cada rincón del continente: la Chamaca de Oro. Este apodo, más que una etiqueta, se erigió como sinónimo de un éxito desmedido, de una juventud radiante y de un talento que, francamente, parecía no tener límites, una promesa musical que nadie podría detener. Su voz, inconfundible y magnética, resonaba sin descanso, inundando los diales de las radios, llenando hasta el último rincón de los teatros más prestigiosos y animando incontables fiestas por toda Latinoamérica. Cada nota que escapaba de sus labios consolidaba su estatus como una estrella imparable, una fuerza de la naturaleza que arrastraba a miles de seguidores, canción tras canción, éxito tras éxito. El mundo parecía estar a sus pies, un universo de aplausos y reconocimiento. Pero, ¿qué sucede cuando el sueño dorado que uno persigue con tanta pasión comienza a transformarse lentamente en una jaula de oro, brillante por fuera, pero asfixiante por dentro? Es una pregunta que pocos se atreven a formular y menos aún a responder cuando la fama es el motor que impulsa cada paso. Detrás de ese brillo deslumbrante, de esas sonrisas radiantes que ofrecía al público, se ocultaba un secreto tan profundo y celosamente guardado que Sonja lo cargaría consigo durante décadas enteras, lejos de los curiosos ojos del mundo. Antes de que desvelemos las capas más íntimas de esta increíble historia, te invito a unirte a nuestra comunidad. Si te sientes atraído por estas narraciones de misterios, de verdades que finalmente emergen de las sombras de la fama, suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad, desde qué país estás sintonizando esta revelación? Tu interacción es el pulso que nos impulsa a seguir desenterrando estas historias que merecen ser contadas con la honestidad más brutal. Volvamos a los primeros compases de esta sinfonía de éxitos y silencios. A mediados del siglo pasado, en un México vibrante y efervescente, el boom de la música tropical encontró en la Sonora Santanera a sus más dignos embajadores. Ellos eran los reyes indiscutibles y su sonido, una marca indeleble en el imaginario colectivo. Era en este contexto de gigantes donde una joven, Sonja López, contra todo pronóstico, iba a grabar su nombre con letras de oro. Su llegada al grupo no fue solo una incorporación, fue una explosión. Apenas 15 primaveras la adornaban, pero su madurez vocal y su presencia escénica eran las de una artista con años de tablas. La Sonora Santanera, con ella al frente, alcanzó una dimensión estratosférica, grabando éxitos que se convertirían en himnos generacionales, transmitiéndose de boca en boca, de estación en estación. Canciones como Perfume de Gardenias o La Boa adquirieron una nueva vida, una frescura inigualable gracias a su interpretación. La gente la amaba, la idolatraba. Su rostro, su voz, eran sinónimo de alegría, de fiesta, de un optimismo contagioso que se necesitaba en aquellos tiempos. Ella representaba la juventud, la esperanza, un talento puro que prometía durar para siempre. Nadie sospechaba entonces que esa imagen idílica, ese arrollador éxito, estaba forjando, en las sombras, la cadena de una decisión que marcaría su vida de forma irreversible. Nadie, absolutamente nadie, podría prever la magnitud de lo que se avecinaba. En 1963, en la cima, justo cuando su estrella brillaba con mayor intensidad y era el centro de atención de todo un continente, Sonja López tomó la decisión más dolorosa e impensable de su vida: dejarlo todo.
Su abrupta partida de la Sonora Santanera generó un torbellino de rumores y especulaciones que hasta hoy permanecen sin una explicación oficial. ¿Fueron disputas económicas feroces que fracturaron la armonía? ¿Se trató de problemas personales insuperables que ya no podían contenerse tras el telón? O quizás, la verdad, una verdad mucho más dramática, apuntaba a conflictos sentimentales explosivos que amenazaban con desestabilizar no solo al grupo, sino a la propia vida de la Chamaca de Oro. Nadie lo sabía con certeza. El misterio se cernió sobre su figura, tejiendo una capa de intriga que la acompañaría durante décadas de silencio. Un silencio que parecía inquebrantable, una verdad que estaba destinada a permanecer oculta para siempre. Olvídate de la historia oficial, porque lo que nadie te contó es la verdad real que se esconde detrás de esa enigmática partida. Pero este es solo el inicio, el primer capítulo de una revelación que promete remover los cimientos de lo que creíamos saber. La Chamaca de Oro guardó celosamente su secreto, una carga que llevó con la dignidad de una reina. Prepárense, porque la verdadera historia, la que ella finalmente ha decidido contar a sus 78 años, cambiará para siempre la forma en que recordamos a esta icónica artista de la música tropical. Lo que viene a continuación jamás lo imaginaron. La verdad es siempre más compleja de lo que parece, y el precio de la fama, a veces, es la propia alma. Quédate, porque el próximo capítulo desvelará una verdad prohibida, una confesión que nadie esperaba. La partida de Sonia López de la Sonora Santanera en 1963 no fue un simple cambio en la alineación de una banda, fue un terremoto en el corazón de la música tropical. Dejó tras de sí un vacío inmenso en los escenarios y una estela de interrogantes que se extendieron como sombras por todo el continente. El mundo del espectáculo, acostumbrado a los dramas, se vio envuelto en un misterio que, hasta ahora, parecía impenetrable, una verdad sellada por el tiempo y el silencio de su protagonista. Los rumores, como maleza sin control, brotaron de inmediato, cada uno más jugoso y especulativo que el anterior. Se hablaba de feroces disputas económicas, de contratos leoninos que la asfixiaban, de problemas personales insuperables que la devoraban por dentro. Algunos susurraban sobre conflictos sentimentales explosivos, pasiones prohibidas que amenazaban con dinamitar la armonía del grupo y su propia reputación. Pero, ¿cuál era la verdad? Nadie lo sabía con certeza, y el silencio de Sonia solo alimentaba la leyenda. Ahora, después de casi 6 décadas de un hermetismo absoluto, a sus 78 años, Sonia López, la eterna Chamaca de Oro, finalmente rompe ese silencio sepulcral. Se ha preparado para desvelar la cruda realidad que la llevó a desaparecer del ojo público, en el momento preciso en que su estrella brillaba con mayor intensidad, cuando era el epicentro de un universo musical que la aclamaba sin cesar. Esta no es una simple anécdota, es una confesión, una verdad guardada bajo 7 llaves. Olvídate de las historias que te contaron, porque la verdad detrás de su retiro es mucho más profunda, más desgarradora que cualquier chisme de pasillo o titular sensacionalista. Lo que vamos a revelar hoy cambiará para siempre la forma en que recordamos no solo a esta icónica artista de la música tropical, sino también nuestra percepción sobre el verdadero precio incalculable que algunas almas valientes están dispuestas a pagar por la fama y, más importante aún, por su propia tranquilidad personal. Esta es una verdad que nunca fue contada, hasta ahora. El brillo de los reflectores, el rugido de la multitud, el eco de los aplausos que acompañaban a Sonia en cada presentación eran el velo perfecto para ocultar una realidad brutal. Detrás de la efervescencia de los escenarios y la aparente alegría de sus canciones, se escondía una batalla íntima, silenciosa, que consumía su esencia día tras día. La Chamaca de Oro no solo cantaba, luchaba por respirar, por no ser devorada por la maquinaria imparable de la industria musical. Una industria que puede ser tan gloriosa como cruel, tan elevadora como destructiva. La presión constante, la exigencia de mantener una imagen perfecta, la interminable agenda de giras y grabaciones comenzaron a tejer una red invisible a su alrededor. Lo que al principio fue un sueño vibrante, se transformó gradualmente en una cárcel dorada, un laberinto de expectativas y compromisos donde cada paso la alejaba más de la Sonia real. Su juventud, que debía ser sinónimo de libertad y exploración, se vio atrapada en un ciclo incesante de obligaciones, donde el descanso y la intimidad eran lujos inalcanzables.
Nadie, en ese entonces, parecía entender la carga que la joven llevaba sobre sus hombros. Imagina por un instante ser un adolescente, con el mundo a tus pies, aclamada por miles, pero sentir al mismo tiempo una soledad abrumadora que ningún aplauso podía disipar. La sonrisa en el escenario era una máscara. Detrás de ella, la verdadera Sonja López se desdibujaba, perdida en el torbellino de la fama. La industria no solo pedía su voz, exigía su alma, su tiempo, su identidad, hasta el punto de hacerle cuestionar quién era realmente más allá de las luces y el micrófono. ¿Era libre o solo una marioneta del éxito? La lucha por preservar su esencia en un ambiente que la consumía se volvió cada vez más ardua. Sonja se dio cuenta de que la chamaca de oro que el público amaba era una versión de ella misma que estaba cada vez más lejos de su verdadero ser. Las decisiones creativas, los tiempos de ocio, incluso las relaciones personales, estaban supeditadas a los intereses del grupo y de la disquera. Ella no era dueña de su tiempo, ni siquiera de su propia voz en el sentido más profundo de la palabra. Era un producto, valioso, sí, pero un producto al fin y al cabo. La culminación de esta presión interna fue una verdad tan profunda que la obligó a tomar la decisión más dolorosa e impensable de su vida: abandonarlo todo. No fue una pataleta ni una rabieta de estrella, fue un acto de desesperación, una búsqueda desesperada por reencontrarse consigo misma. Dejar la Sonora Santanera en 1963, en la cima de su carrera, cuando más poderosa era su influencia, no fue un capricho. Fue una huida, un sacrificio personal que pocos habrían comprendido entonces. Se despidió de la gloria, de los aplausos, de los contratos millonarios, de una vida de lujos garantizados, por algo mucho más valioso: la paz. La paz interior, la tranquilidad de ser dueña de sus propias decisiones, la oportunidad de vivir una vida fuera de la implacable mirada pública. Este fue el verdadero sacrificio que hizo, el alto precio de una fama que, para ella, había dejado de ser un sueño para convertirse en una pesadilla envuelta en brillo y oropel. Nadie, jamás, le había ofrecido una salida real. Durante décadas, Sonja López mantuvo este secreto a salvo, un muro de silencio construido para proteger su decisión, su nueva vida. Observó desde la distancia cómo su nombre se convertía en leyenda, cómo las especulaciones sobre su partida se entretejían en el folclore musical. Pero ella ya había elegido su camino, un sendero menos glamuroso, pero infinitamente más auténtico y pleno. Encontró la paz lejos del ojo público, reconstruyendo su identidad, pieza a pieza, en 1900, la privacidad que tanto ansiaba. Hoy, a sus 78 años, con la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar, Sonja López finalmente ha decidido que es el momento de desvelar esa verdad. No busca venganza, ni el regreso a los escenarios, sino la catarsis, la oportunidad de cerrar un capítulo crucial de su vida con la honestidad que se merece. Su confesión no solo reivindica su historia, sino que nos obliga a todos a cuestionar la verdadera naturaleza de la fama, la integridad y el coraje de aquellos que eligen su bienestar por encima del brillo efímero. Esta es, pues, la historia real de integridad, de un coraje inmenso y de las decisiones difíciles que forjaron el legado de una de las voces más icónicas de la música tropical. Es una lección sobre el valor de la libertad personal, sobre cómo encontrar la paz incluso cuando el mundo te empuja hacia una dirección diferente. Su relato es un testimonio viviente de que la verdadera riqueza no reside en el oro de los escenarios, sino en la autenticidad del alma. La chamaca de oro se despidió de la fama para salvarse a sí misma, y esa es la verdad que hoy, finalmente, se revela al mundo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el precio oculto del éxito, te invito a que te suscribas a Secretos de la Fama. Únete a nuestra comunidad para descubrir más verdades jamás contadas, para desentrañar los misterios que se esconden tras las cortinas de la historia y el brillo de las estrellas. No te pierdas ninguna de nuestras próximas revelaciones. El legado de Sonja López, ahora que conoces su verdad, será recordado de una forma completamente diferente, para siempre.